Una primer gran reflexión que me parece muy importante inicialmente y que creo que es necesario pensar de manera sus engarces entre gestión y gobierno y academia crítica, cómo nos interrelacionamos, cómo la academia busca correr los límites, ¿no? Que muchas veces el gobierno y la gestión a veces nos encorseta. Todos los programas de estudio, de formación, cómo han sido colonizados los programas de estudio de economía política de la salud. Es decir, eso que llamamos a los programas de estudio de economía de la salud o economía para la salud, han sido programas que básicamente la salud panamericana, es decir, la doctrina panamericana de la salud, como expresión, como es mejor expresión de lo que pudiéramos decir el desarrollismo de las Américas entrelazado con la herencia de la colonialidad, como también las vertientes de la salud global liberal, con todas las escuelas de la teorización de la salud global, esas dos vertientes han colonizado las escuelas, materias, etcétera, etcétera, de economía para la salud. Digamos, si uno revisa y hace una revisión muy rápida de los programas de formación, va a encontrar que en realidad es economía neoclásica de la salud, porque básicamente es un tsunami colonial, digamos, de reproducción de todas las tesis de, digamos, el liberalismo económico y de la teoría neoclásica. Y me parece muy importante empezar, digamos, colocando esto, porque creo que el esfuerzo, construir y poner, digamos, una conceptualización de economía política de la salud y del campo de la salud, me parece que, digamos, es una reflexión importante, es decir, nuestras escuelas de salud pública hoy están colonizadas por el panamericanismo y por toda esta economía neoclásica. El segundo comentario es tratar de describir que cuando conceptualizamos complejo médico industrial financiero, estamos conceptualizando, es un triple campo donde se mueven, digamos, acumulados políticos, es decir, de legitimación política, en términos de lo que podríamos llamar geopolítica, un acumulado de un campo que se mueven acumulados técnicos, es decir, que se expresa en lo que conocemos como la salud pública colonial o como la salud pública colonizada del panamericanismo, y un tercer gran campo que es el de los intereses económicos de acumulación acelerada del capital. Es decir, esos tres campos están asociados y conjugan de manera complementaria en el complejo médico industrial financiero. Es decir, el complejo médico industrial financiero no podría ser hegemónico en su acumulación, digamos, acelerada de capital si no tendría una salud pública funcionalizada a eso y si no tendría una legitimación, es decir, una salud pública funcionalizada técnicamente y si no tendría una legitimación de la propia geopolítica en términos de lo que podríamos decir el sistema mundo, la economía mundo, a decir de Wallerstein, y también las relaciones nacionales en las lógicas de Estado-nación y sociedades nacionales. Complejo médico-industrial no significa solo industria farmacéutica. Es decir, la industria farmacéutica es uno de los engranajes más importantes de ese complejo médico-industrial financiero, pero ese complejo médico-industrial financiero en los últimos 50 años se expandió muy sofisticadamente en la industria técnico-médica, en la producción de insumos, en toda la financiarización de la atención y las coberturas de salud, en toda la transnacionalización de modelos hospitalarios, modelos de tecnología y también en todo lo que tiene que ver, ¿no?, en los entramados de medicina basada en evidencias y política basada en la evidencia. A ver, si retomamos una conceptualización como nos planteó esta clase de pensar economía política del complejo médico-industrial, me parece que la economía política del complejo médico-industrial farmacéutico no puede ser pensada en el siglo XXI sin la ecología política. Es decir, la economía política necesita necesariamente de la ecología política, porque básicamente tenemos que analizar cómo se entrelazan los procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza como lógicas de acumulación acelerada dentro de la economía, digamos, pero también como lógica de acumulación acelerada dentro de este complejo médico-industrial farmacéutico, digamos, o financiero. El ejemplo de los biotecnológicos, es decir, el ejemplo de toda la colonización que se está produciendo en las plantas medicinales, es decir, de los saberes ancestrales que incluso
incluso tenían otras naciones del sur global, están siendo colonizadas incluso por una aceleración que ya no es solo de economía política en términos de maximización geopolítica y de acumulación de capital, sino que hay una ecología política de esa economía política, en términos de cómo, digamos, se producen todas esas acumulaciones de impactos socioambientales severos, ¿no? Entonces, frente a esto de reflexión muy rápidamente de definir el campo de cómo estudiar o cómo tratar de comprender este complejo, que es un complejo, digamos, es decir, que hay complejidad y que muchas veces podemos tener el riesgo de estar describiendo el complejo médico-industrial financiero con las tesis de cómo describíamos al complejo hace 30 o 40 años, digamos. Segunda cuestión, yo trataría de decir cuatro o cinco grandes procesos, digamos. El primer gran proceso que, refiriéndonos solo a la industria medicamentosa tecnológica, es decir, podríamos decir, el periodo entre el 2010 y el 2018, esa industria farmacéutica medicamentosa tecnológica sextuplicó su acumulación de capital. Es decir, el mercado mundial, que en el 2010 representaba algo así como 200.000 millones de dólares, hoy representa más de 1.200 millones, digamos, de miles de millones de dólares, digamos. Un poco lo que nos representa esta cuestión es que la industria y el consumo farmacéutico, medicamentoso, tecnológico, digamos, reproduce concentración geopolítica y también dependencia geopolítica. Porque básicamente este mercado y toda esta industria en investigación y desarrollo como lógica de expansión, digamos, industrial de consumo, están concentrados básicamente, más del 51% están concentrados en 17 grandes jugadores del norte global. Es decir, de eso que llamamos, entre comillas, el centro global o el norte global o los países del centro. Las actividades que solemos denominar como actividades de investigación científica, innovación y desarrollo de nuevos fármacos o nuevos productos farmacéuticos, se piensan, se comercializan y se desarrollan en función de las necesidades y los patrones que este complejo está desarrollando desde la mirada de la economía mundo del norte global. Con lo cual, digamos, no nos puede, digamos, llamar la atención cómo eso reproduce concentración geopolítica, pero además produce dependencia. No solo dependencia económica, sino dependencia técnico-científica. Aunque hagamos estrategias de mercado en ese mercado global, el mercado global de medicamentos y de tecnología, hoy Estados Unidos y Canadá casi representan el 43%, sumando Europa a esto casi tenemos en un 70-75% del mercado global. Latinoamérica representará de ese mercado global de medicamentos el 5%. Aunque claro, Latinoamérica, digamos, y el Caribe es observado en algunos países como eso que denomina la economía neoclásica, mercados reemergentes, ¿no? Esta idea de que hay posibilidades de acumulación de capital en el mercado farmacéutico en algunos mercados latinoamericanos por ciertas cuestiones básicas, por las bajas regulaciones, por la expansión inelástica, porque los sistemas públicos de salud no cubren y no garantizan acceso a medicamentos como bienes públicos, etcétera, etcétera. Estoy repitiendo tesis del propio complejo médico-industrial y sobre todo de la propia industria farmacéutica. Este complejo y sobre todo, digamos, esta industria farmacéutica, medicamentosa, tecnológica, digamos, produce concentración geopolítica y dependencia, pero por otro lado, obviamente, produce, digamos, aceleradas ganancias extraordinarias. Por ejemplo, de la industria farmacéutica mundial se alojan en 17 principales compañías farmacéuticas, en eso que conocemos técnicamente como las Big Pharma, que casi se quedan con una cuota total de apropiación de esas ganancias extraordinarias de un 51% de esas ganancias extraordinarias. Es decir, no se puede pensar el mundo farmacéutico, este complejo, sobre todo en la fase de industria medicamentosa tecnológica, sin esas 17 Big Pharma, que conviven obviamente con unas 270 pequeñas y medianas empresas farmacéuticas de lo que se conocen como especialidad farmacéutica, que representa un 23% de participación en esa torta, seguido por tercer gran jugador, que es China. Y esas 17 Big Pharma, esto lo voy a listar porque estaba viendo
los protocolos de ensayos experimentales, clínicos sobre la vacuna del SARS-CoV-2, y me venía en la cabeza, bueno, en esas 17 Big Pharma están Pfizer, es decir, está Novartis, está Pfizer, está Roche, está Sanofi, está Johnson, está Merck, está Glaxo y está AstraZeneca, está Celgel, está Bristol, Bayer, Novo, Gilead, Eli Lilly, es decir, digamos, casi la mitad de las que están en fase 3 están dentro de estas jugadoras de Big Pharma. Entonces, primer aspecto, concentración geopolítica y producción de dependencia. Segundo aspecto, acelerados procesos de ganancia extraordinaria. Como bien saben, en economía en escala, la economía mundo contemporánea, pudiéramos decir que el complejo médico industrial financiero hoy representa la segunda o tercera economía, digamos, de acumulación transnacional más importante. Y claro, hay tres grandes compañías, Novartis, Pfizer y Roche, que son las que lideran y las que, digamos, se disputan, digamos, la hegemonía de este mercado. Estas son las características, pudiéramos decir, de caracterización general del complejo médico-industrial financiero, pero hay varias estrategias que el complejo tiene. Hoy el complejo no tiene una sola estrategia. Una de las principales estrategias, o yo diría la principal, es que la expansión y concentración de mercado se produce con un continuo proceso de fusiones y adquisiciones. Es decir, si uno lee los trabajos de Pfizer o otros trabajos, se va a encontrar que combinan competencia con consignas en la fusión y concentración, supuestamente para mejorar la salud y la propia dinámica de la industria, pero el argumento de mejora de la salud colectiva es utilizado para fusiones que en la mayoría de los casos tienen criterios financieros, es decir, ampliar cuotas de mercado, con concentración de mercado, o bien criterios financieros, es decir, ampliar acumulación de ganancias y acumulación de rentabilidad, o bien cerrar potenciales jugadores competentes, es decir, competencias que le pueden surgir en algún país, es decir, de laboratorios nacionales, de laboratorios regionales, donde los Big Pharma compran ese laboratorio o lo fusionan, no por una cuestión de que ese laboratorio sea estratégico en el corto plazo, sino que no se transforme en una potencial competencia. Primera estrategia, funciones y adquisiciones. Segunda estrategia es todo el cambio que se ha producido en el campo de la investigación y eso que llamamos desarrollo, ¿no? Que de vuelta la palabra desarrollo hay que leerla con la epistemología de toda la teorización del desarrollo del norte global. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la producción de investigación científica para el desarrollo de la propia industria desde el norte global y con la teorización del desarrollo del norte global. Es decir, entonces, el gasto en investigación y desarrollo está paralizado. Es decir, hace más de 10 años que no se producen grandes aumentos en ese campo y que al contrario, desde el 2016 más o menos para acá, se están produciendo, digamos, desaceleraciones y disminuciones, es decir, con lo cual, digamos, sigue creciendo, pero sigue creciendo tasas digamos, de investigación y desarrollo mucho más paralizadas y mucho más, pudiéramos decir, leves. ¿Por qué se está produciendo esto? Por varias razones, pero las principales, como bien lo plantea Antonio Ugalde en algunos trabajos y otros investigadores, es principalmente porque ese complejo industrial expande, digamos, su desarrollo de acumulación, primero sobre los Me Too, es decir, sobre ganancia de fármacos, medicamentos, tecnología y vacunas que ya están, pudiéramos decir, desarrolladas y creadas y que se producen leves modificaciones para poder extender las patentes, para poder extender la ganancia y para poder extender la acumulación de capital. Y segundo, esa estrategia de investigación y desarrollo va a estar muy relacionada también a la extensión de los plazos de exclusividad vía las patentes, ¿no? De los medicamentos más rentables. ¿Cómo se hace esa hoja de ruta? Esa hoja de ruta se hace a través del lobby, se hace a través de la prórroga de patentes, se hace a través de juicios, de denuncias de colisión de intereses para frenar cualquier otra producción. Una segunda estrategia que tiene este complejo es la expansión a través de digamos, de los genéricos de marca. Es decir, la industria ha entendido muy bien que una de las formas de extender coberturas y de extender mercados es a través de que muchos de estos laboratorios y conglomerados y corporaciones multinacionales saben que las patentes finalmente se van a expirar.
Es decir, entonces lanzaron sus propios biosimilares, con el fin de mantener obviamente posiciones dominantes dentro de este juego, de mercado y de economía mundo. Claro, hay una tercera estrategia interesante que es cómo este conglomerado y este complejo, digamos, está mirando sobre todo que están empezando a tener un estancamiento de crecimiento en el norte global. Es decir, que el norte global, aunque expande, como vemos, el mercado de consumo de medicamentos solo en Estados Unidos, representa casi el 40% por la propia medicalización y mercantilización de la atención sanitaria y de la medicalización de la vida, pero saben que por regulaciones, por un sinfín de situaciones que se están produciendo en ese norte global, los denominados mercados emergentes se van volviendo una prioridad para el complejo, y sobre todo para el complejo industrial farmacéutico. Por eso si miramos el IMS de Health, el Pan-Irish, como es, de Static, de Pharmaceutical y todos, van a ver que le dedican mucho tiempo a estudiar el comportamiento de los mercados emergentes, que básicamente, por ejemplo, en Latinoamérica son Brasil, Colombia, Argentina, México, en algún momento incluso estaba Venezuela por ahí. Un tercer gran juego, y con eso voy terminando, tiene que ver con las agresivas políticas de marketing y de precios que están teniendo, digamos, en toda la estrategia, no ya de vínculo comercial con el paciente directamente, mediante campañas de comunicación, de publicidad, de marketing directo, de creación de distintos soportes, sino con la creación de soportes para extensión y para ampliación de estrategias de la cronificación de enfermedades o la expansión de coberturas de medicamentos. Es decir, por ejemplo, la creación, soporte y financiamiento de asociaciones de consumidores o de asociaciones de pacientes de patologías rentables, especialmente las enfermedades crónicas. Segunda cuestión, el financiamiento, incluso el financiamiento de estudios de epidemiología crítica. Por ejemplo, hay un estudio hoy de salud urbana, hoy en Latinoamérica, mapeando a todos los diabéticos de latinoamericanos en la urbanización, digamos, es decir, y el mapeo de las enfermedades en la salud urbana, digamos. Eso que pareciera un Big Data, donde están metidas, sobre todo la Academia del Norte Global, de algunas escuelas de Estados Unidos, pero que están con escuelas y con universidades latinoamericanas, pero lo pueden ubicar al proyecto Urban Health, digamos, donde hay escuelas incluso de salud colectiva. Ese mapeo se está produciendo con básicamente los fondos de filantropía de una fundación que tiene GlaxoSmithKline, que tiene el nombre de un filántropo del siglo XIX, pero que en realidad cuando uno entra se encuentra con que el financiamiento viene de Glaxo. Es decir, ¿para qué sirve ampliar las Big Data y el mapeo de diabéticos y de crónicos? Ya lo van a ver también en todos los convenios del Banco Mundial. El Banco Mundial no hay convenio que vaya a firmar sin el mapeo de los crónicos, porque ahí hay, obviamente, un nicho de mercado. Es decir, un nicho de mercado para ampliar, ¿no?, medicamento a crónicos a través del contacto directo, o un nicho de mercado para que los estados amplíen su cobertura de crónicos. Es decir, no vamos a cambiar los patrones de uso de multinacionales, de industria azucarada, no vamos a cambiar nuestra soberanía y seguridad alimentaria y patrones malsanos alimentarios. Lo que vamos a cambiar, bueno, entre paréntesis, esto muy apoyado por toda la doctrina panamericana de los amigos nuestros, ¿no? O sea, del panamericanismo ese que nos plantea también hacer todo este mapeo. Entonces, producción de difusión y de información supuestamente científico-sanitaria, pero que por detrás puede haber juegos de demanda de paciente-consumidor. Y siempre pongo un ejemplo ahí, digamos, siempre había un ejemplo que se utilizaba de que la fundación de Walt Disney, digamos, a cada embarazada, es decir, a cada recién nacido en una maternidad norteamericana, Walt Disney le mandaba al recién nacido un paquete lleno de regalos de la industria de Walt Disney, ¿no? De todo lo que ya conocemos de esos personajes de Walt Disney, digamos. Y al recién nacido, ¿por qué? Porque la industria, digamos, de Walt Disney, simbólico consumidora, sabía que ese niño desde el propio nacimiento, digamos, es decir, ya el recién nacido se iba a transformar en un consumidor de la industria y de los
productos de Walt Disney, digamos. Ahora, siempre hay un correlato, eso es la industria del siglo XX, digamos, ¿no? Ahora, la industria del siglo XXI, siempre ponemos el ejemplo también de la propia, digamos, dinámica de perenización que tiene esta, digamos, biomedicalización, digamos, de la vida, en el cual, digamos, una familia en un estado X de Estados Unidos recibe una carta donde le ofrecen productos para embarazo para su hija, que su hija es adolescente. Es decir, la llaman por teléfono del laboratorio y hablan con el padre y le dicen, mire, le queremos ofrecer tales productos para el embarazo, durante el embarazo, para, digamos, la persona que está embarazada en su familia. El padre y la madre dicen, no hay nadie embarazada en nuestra familia, nuestra hija es una adolescente de 16 años, es decir, etcétera, etcétera. Cortan, digamos, la comunicación, después les llegan algunas comunicaciones en los propios correos electrónicos, etcétera, etcétera, y unos días después, unas semanas después, aparece, digamos, la situación de la hija contándole a los padres que había quedado embarazada, y que estaba embarazada y que tenía un test positivo, digamos. Los padres se sorprenden, entonces cuando se vuelve a producir la repetición de la llamada a la casa o el reenvío del mail, los padres contestan un poco, digamos, consumidos por la situación, diciendo, bueno, la verdad que ustedes tenían razón, la verdad que no sé cómo lo supieron, digamos, pero mi hija adolescente finalmente está embarazada. Es decir, lo que hay es, digamos, un saber mucho más complejo en qué tipo de búsquedas se están produciendo en las búsquedas online, en las búsquedas y consumo de fármacos. Es decir, ya sabe la industria de que si nosotros googleamos y buscamos ciertas cuestiones, ciertos productos o compramos ciertas cuestiones, hay un patrón que les da un ratio de embarazo. Y la última estrategia que quisiera decir es la de financiarización del complejo de la industria farmacéutica global. No solo, es decir, la financiarización, digamos, significa la consolidación de un capitalismo conducido por las finanzas, es decir, el money management capitalism, es decir, el proceso de financiarización, digamos. Y hay un proceso de financiarización no solo en la industria proveedora de coberturas de salud, donde vemos a los bancos entrar como sistemas de proveedores de cobertura sanitaria, en eso que llamamos el sistema de aseguramiento sanitario, sino que hay un segundo movimiento que es la financiarización de la propia industria farmacéutica. Es decir, de cómo los instrumentos financieros e intangibles se meten en la propia industria. Hay un muy buen trabajo de Baranes, que yo cito en un estudio del 2002 al 2014, donde Baranes estudia cómo en realidad cómo están cambiando en la comparativa de la industria farmacéutica, cómo se desagregan los activos intangibles y los activos tangibles. Es decir, y Baranes dice, bueno, en la categoría de los activos intangibles se están produciendo superganancias, ya no en la producción y ventas, es decir, la fase industrial de la industria, sino que se están produciendo superganancias en los activos intangibles sin goodwill, es decir, en un aumento de los intangibles financieros. Es decir, hay un cambio en el comportamiento de la propia industria, en la valorización, es decir, que se están produciendo activos que generan más renta y derechos de propiedad a través de la valorización financiera, es decir, donde la industria farmacéutica está más preocupada por producir productos financieros que por producir procesos para la salud y el desarrollo científico productivo. Solo para terminar, esta situación de este comportamiento médico-industrial, hay que entender que hay un proceso acelerado no solo de este complejo, sino que este complejo colonizó a esa autoridad médica internacional que tanto nos gusta citar, digamos, es decir, y que la academia crítica tiene que traer a rediscusión. Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud sufre un acelerado proceso de privatización que el propio Germán Velázquez reveló que el 90% del programa de medicamentos de la OMS hoy está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y por las fundaciones de la propia industria farmacéutica, que el 80% del presupuesto de la propia OMS hoy depende de donaciones público-privadas, es decir, no de aportes del Estado, sino de aportes de la propia industria, de la propia Fundación Bill y Melinda Gates. Los invito a mirar el propio
Asociación Público-Privada para la Extensión de la Cobertura Universal de Salud, y como bien mostraba recién Gregorio, el Gavi, el Fondo Global de Vacunas, en un 60% tiene un financiamiento que viene de los propios jugadores de la industria farmacéutica y de los propios donantes del norte global. Ahora, solo para explicar esto, ¿qué independencia y autonomía tiene la Autoridad Médica Global y la OMS para todo el desarrollo de vacunas, el debate, por ejemplo, de las vacunas como bien público global? Su autonomía es cero. Es decir, los donantes de financiamiento, es decir, la propia industria farmacéutica, lo primero que hace es colocar a sus propios expertos en los comités de expertos. Es decir, eso ya se demostró en el H1N1, donde se cruzaron los fabricantes de vacuna con los fabricantes de medicamentos, ¿se acuerdan lo de Tamiflu? Es decir, y se lanzó la propia dinámica de epidemia y pandemia con los propios expertos de la industria farmacéutica en los comités de expertos. Yo los invito a mapear los 22 o 24 comités de expertos en América Latina, no voy a tomar el de Venezuela, pero sí en casi un 80% de los comités de expertos latinoamericanos para enfrentar el COVID-19 hay presencia del panamericanismo, pero hay presencia de comités de expertos clínicos, de especialistas clínicos, que en su mayoría, por lo menos, tienen conflicto de intereses, es decir, están financiados, han estado financiados en sus estudios y en su práctica clínica, digamos, de investigativa clínica, por la propia industria farmacéutica. Entonces, cuidado con inmolarnos con la cuarentenología, con toda la dinámica de las dinámicas de la tasa de letalidad, con todas las dinámicas de la enfermología pública que nos está planteando la microbiología para leer el COVID, porque es posible que dentro de 6 meses u 8 meses nos demos cuenta que esa matriz de lectura de la epidemia de COVID estaba obsoleta. Es decir, que también nos metieron lo que yo llamo Guber biomedicalización, es decir, una especie de radical biomedicalización de los procesos de gobierno en salud en Latinoamérica. ¿Cuál es el negocio de las vacunas? El negocio de las vacunas no es vender en un mercadeo individual. Es decir, el negocio de las vacunas no es el costo individual para venderle al consumidor individual. Eso puede estar pensado para el mercado norteamericano, digamos, en el caso de Moderna. Es decir, el negocio de las vacunas es que, digamos, se transformen en obligatorias para los calendarios de vacunación obligatorios de nuestros países. Es decir, lograr ventas a gran escala. Digamos, si uno logra que la vacuna sea obligatoria en el calendario, digamos, obligatorio, tienen que incorporar la vacuna como obligatoria y tienen que financiar su compra. Todos esos ensayos, por ejemplo, en el caso de la vacuna del SARS-CoV-2, solo 2 comentarios. La JADOX-CoV-19 de la Oxford está desarrollada con la propia AstraZeneca, digamos, es decir, con un jugador de los Big Pharma que está utilizando la aceleración, digamos, de perinización de la vacuna en Estados Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña y otras coordenadas. Como bien mostraban con el tema de Moderna, con Moderna terapéutica asociada al CEPI del foro de Davos, Moderna está asociada al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, al NIAID, digamos, por sus siglas en inglés, el Instituto, digamos, de Enfermedades Alérgicas y Enfermedades Infecciosas que dirige el propio Anthony Fauci. Es decir, ¿se acuerdan? El asesor estrella de Trump, es decir, que está trabajando, y Pfizer, que también un poco está trabajando, además hay algunas estrategias de Merck. Entonces, lo que me parece a mí, digamos, como discusión para enfrentar un poco este capitalismo del desastre global y de piratería del complejo médico-industrial farmacéutico es poner en el centro, primero, un debate latinoamericano y caribeño sobre las vacunas y los medicamentos como bienes públicos globales. Es decir, ahora, si son bienes públicos globales, no se pueden enfrentar solo con estrategias de soberanía sanitaria nacional. Es decir, las estrategias de Estados-nación, soberanía nacional e industrias locales es una estrategia que puede haber servido para el siglo XX en algunos procesos y que hay que desarrollarlo, obviamente, y expandirla como formas de autonomía nacional en el campo de la salud colectiva, pero que frente a dinámicas de bienes públicos globales es necesario generar estrategias de soberanía sanitaria regional. Es decir, que no podemos pensar el debate
sobre la autonomía y la soberanía sanitaria regional en los bienes públicos, por ejemplo, para las vacunas y los medicamentos, sin pensar, digamos, la pasividad que hoy hay en términos de la desintegración regional y la descoordinación regional. Es decir, no podemos pensar solo en la maximización de capacidades de decisión en este contexto global, en esa maximización de capacidad de decisión para formular nuestras propias políticas, metas y estrategias de política sanitaria, no se pueden hacer solos. Es decir, esa, digamos, dispersión y descoordinación y desintegración regional nos va a dejar mucho más adversos para poder trabajar sobre este capitalismo y esta piratería del complejo médico-industrial farmacéutico, que, como bien dice Jorge Aleman, lo podríamos llamar, más que complejo médico-industrial, crimen organizado, ¿no? O sea, y este crimen organizado, digamos, solo lo podemos desorganizar poniendo, digamos, la centralidad en bienes públicos desmercantilizados con estrategias de soberanía sanitaria nacional y regional para salir de la pasividad que nos plantea el panamericanismo en la región.